Dos preguntas para terminar, Marco. ¿Qué tan a la izquierda está este gobierno del Estado? Bueno, creo que estamos transitando hacia allá. Estamos transitando. No ha sido fácil. Fíjate que yo digo que una de las herencias malditas que tenemos del antiguo régimen es la idiosincrasia. La política al estilo PRI, ¿no? Entiendo. Sí. O al estilo antiguo régimen. Bueno, que al final era al estilo PRI, era la única política que había. Claro, y aún tenemos esa idiosincrasia, no solamente sembrada en algunos funcionarios, sino sembrada en muchos activos de nuestro partido. Tenemos que trabajar más en la concientización de lo que significa este movimiento y lo que significa ser un gobierno auténticamente de izquierda. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este que ya es el episodio número 2 de la temporada número 2 de la entrevista desde abajo. Yo soy Alberto Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a este esfuerzo de periodismo que hacemos en conjunto desde abajo MX con la agencia Ver Sonríe y el estudio Sonar Box. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir en este estudio, en este esfuerzo, a quien es ni más ni menos el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el estado de Hidalgo, pero que también goza de una trayectoria política dentro de la izquierda, habiendo sido militante y uno de los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, y también con un paso en el Partido de Encuentro Social, de lo cual ya hablaremos incluso acerca de cómo fue esas transiciones. Sin embargo, es indispensable poder platicar con quien lleva los hilos de la dinámica política del partido más poderoso en el estado de Hidalgo y en el país, por supuesto, y que se perfila en un contexto en el cual estamos por definir candidaturas al Congreso local, federal y alcaldías, en fin. Nunca deja de haber política, querido Marco. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Alberto. De veras, un honor estar aquí. Muchas gracias. Desde abajo. Gracias, estimado Marco. Oye, ¿cómo estás? Porque ya, bueno, estás en medios constantemente, pero ahora que empezamos el año 2026, es un año político, ¿no? Porque se empiezan a definir algunas cosas de cara al 2027 y 2028. Qué difícil, ¿no? Sí, no, pues con mucho trabajo, derivado de tanto las coyunturas nacionales, estatales, y no se diga las internacionales, en donde, bueno, más allá, y tú lo sabes muy bien, nuestro partido, más allá que partido, tiene una definición de un movimiento. Partido-movimiento, ¿no? Un partido-movimiento, y entendiéndolo movimiento, pues estamos en una actividad permanente, constante, atendiendo los temas de la transformación, de la concientización, de la información, combatiendo la infodemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y acompañando, por supuesto, ya en esta etapa a nuestros gobiernos. Pues eso nos lleva a tener todo el tiempo ocupado. Oye, ¿qué llevas? Llevas para 3 años como presidente Morena, ¿no? Sí, ya llevamos 3 años y algunos meses con este honor, con esta enorme ¿Llegaste con el gobernador, de hecho, prácticamente? Sí, ¿no? unos días antes. Fíjate que días antes se definió la dirigencia actual de Morena, y sí hemos estado caminando a la par cronológicamente con el gobernador. Oye, ¿te ha gustado o es peor de lo que imaginaste? Mira, pues por supuesto, no es un gusto, es un honor, un auténtico honor ser parte primero de este movimiento y por supuesto de tener esta responsabilidad de dirigir al partido, ser parte de esta coyuntura histórica en el estado de Hidalgo, de haber logrado la alternancia y de empezar la transformación para el estado de Hidalgo. Pues eso nos llega de satisfacción. Nos llena de orgullo pertenecer a esta coyuntura y a este movimiento, pero también lo he dicho, que conlleva la enorme responsabilidad de tener muy claro que no le podemos fallar al pueblo. Qué difícil, ¿no, Marco? Dirigir a un partido como Morena, en general cualquier partido de izquierda, con
tantas formas de pensamiento, tantos, no intereses, porque en política siempre hay intereses, pero tantos puntos de vista, tantas regiones, además, en el estado de Hidalgo, poderlos conformar en una sola expresión política y ponerse de acuerdo, debes tener un hígado de este tamaño, ¿no? No, mira, pues por supuesto que entendemos perfectamente bien el movimiento. Mira, en todos los partidos políticos o corrientes ideológicas hay las diferentes manifestaciones, expresiones, identidades dentro de estas expresiones o dentro de estos partidos o de los partidos políticos. Y para ser más preciso, tanto en la izquierda como en la derecha, pues existen diferentes grupos que tienen diferentes apreciaciones, formas, métodos para llegar a las causas que persiguen, y mucho más en la izquierda. Pero, ¿qué sucede en este momento en la izquierda? Pues que hay una aceptación a esa realidad, a esa pluralidad, a esa diferencia de pensamiento. Si algo que hemos insistido mucho es que no existe un pensamiento monolítico, único, ¿no? Ni una dinámica vertical, que lo que se dice desde arriba se tiene que ejecutar forzosamente hasta abajo. Entonces, en un modelo auténticamente democrático, pues tienes que aceptar esta pluralidad. Y bueno, pues podemos tener puntos de vista encontrados, diferentes, diversos, pero siempre hacemos la invitación a que se ponga al centro lo verdaderamente importante, que en este caso, en el de nosotros, pues es la transformación del país, es la redignificación de la vida de todos, de todas y de todos los mexicanos, mexicanas. Entonces, en esa pluralidad, pues bueno, pues una tarea esencial es la construcción de la unidad. No construyes unidad si no tienes diferencias. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿cuál es la frontera entre la pluralidad y el caos? Entre la diversidad de pensamientos y la indisciplina. Desde mi punto de vista, el caos obedece a la anarquía. Cuando yo te digo, bueno, pues hay que poner en el centro lo importante que es el proyecto, y cuando no está en alguien esa importancia del proyecto, bueno, pues existe esta anarquía y se generan estos posibles esquemas de caos. Hasta ahorita lo podemos decir de nuestro movimiento, y derivado de los resultados que hemos tenido, de los grandes avances en la transformación y, ¿por qué no decir, hasta de las conquistas electorales? Creo que no ha imperado el caos. Sí sigue habiendo un fuerte debate interno, sí sigue existiendo esta pluralidad, ¿no? Esta crítica, autocrítica y bueno, hasta los criticones, vamos a decirlo así, pero que no hemos caído en el caos, porque creo que, y lo reconozco en muchos compañeros, la gran mayoría de los compañeros, que han puesto en el centro la importancia del proyecto. Oye, hasta ahorita vas invicto, no te han tomado el partido. No, todavía no. Y no. A ver, puede llegar a suceder, ¿no? Ajá. A ver, una parte es que también vengo de los movimientos sociales. Por supuesto que... Y campesinos. Y campesinos. La manifestación, la protesta, pues es una herramienta de lucha, una herramienta para que te escuchen, una herramienta para que seas atendido, una herramienta para que se le den respuestas a tus demandas y peticiones. Nosotros no nos podríamos oponer a ninguna manifestación de esa índole, pero bien dices, no hemos sufrido o no hemos pasado por esas etapas todavía, estando yo en la dirigencia. ¿Es normal que eso ocurra, Marco? ¿Es normal que se tome el partido, que haya beligerancia en la izquierda, digamos, o por lo menos en esta izquierda? A ver, aquí, como tú marcas, a ver, ¿cuáles son los límites, no? Pues cuando tomas el partido, secuestras en la idea de que nada se mueva. Ahí estás atentando contra el proyecto. Puedes llegar a manifestarte, protestar, por supuesto, pero no atentes contra el proyecto. Ahí hay una diferencia enorme, porque entonces ya se entiende como sabotaje. Fíjate que en la dirigencia anterior mantuvieron las oficinas tomadas. La de Sandra Ordaz. La de Sandra Ordaz, muchísimos días. Ajá, sí. Muchísimos días. Y ya parecía un sabotaje al proyecto o a la dinámica del partido. Ajá. Eso sí, pues no sería admisible. Pero la manifestación como tal, la protesta como tal, es totalmente válida. ¿Cuál sería tu límite, Marco?
O sea, ¿hasta dónde dirías, hasta aquí se vale la protesta? Que no pongan en riesgo el proyecto. Que no pongan imagínate que te tomen el partido para que no se lleven a cabo registros. Entiendo. ¿Me explico? Imagínate que te tomen el partido para que no saques adelante algún proceso electoral o alguna dinámica prioritaria de nuestro movimiento. Pues ese sería el límite, ¿no? Y hay grupos o puntos de vista que dicen que, por ejemplo, se hacen estas cosas para evitar la deriva ideológica de Morena. ¿Estás de acuerdo con eso? Las manifestaciones. Es decir, incluso por eso, las tomas del por eso partido. Es un mecanismo, es una herramienta, es un elemento que tenemos, pues todos aquellos que hemos luchado por exigir derechos, por ser escuchados, por ser reivindicados, por ser atendidos. Es una herramienta, o sea, sí, por supuesto que es totalmente válida. Yo siempre me imagino a un presidente, en este caso de Morena, en general de la izquierda, una especie de equilibrista, ¿no? Como siempre andando. ¿Has visto esos videojuegos que van saltando de piedrita en piedrita para no caerse en la lava? Así me imagino que eres, que es, en este caso tú. Ya alguna vez me decían en estas críticas o adjetivos que tienen algunos compañeros que era yo un equilibrista, trapecista. Yo creo que tiene que ver con que mantengas el equilibrio entre lo que es programático, ideológico y la importancia que el movimiento avance. Después de estar tantos años en la lucha opositora y desde la izquierda y desde abajo, válgame el término, entendemos que qué difícil era materializar y llevar a cabo nuestros programas, nuestras ideas, nuestros propósitos sin ser gobierno, sin tener las condiciones de ser gobierno. En ese entonces aquellos gobiernos daban pequeños paliativos, ¿no? A la población para mantener la paz social, el control social y hasta electoral en esos años. Pero eso no solucionaba las cosas. Entonces, pues por supuesto que tenemos que entender que teníamos que ser gobierno para poder llevar a cabo nuestro programa. Y que el otro equilibrio es que, bueno, tienes que tener apertura social. A ver, explícame eso de la apertura social. A la social. Un partido político, Alberto, es un instrumento para el pueblo, para la sociedad. No está patentado a una persona o a un grupo, no hay exclusividad, ni nada de ese tipo de cosas. Sería un despropósito que se constituyera un partido político para que estuviera al servicio de unos cuantos. Debe ser herramienta del pueblo. Y aquí todos y todas somos pueblo. Somos pueblo. Hasta Onésimo Serrano. Es pueblo. Por un lado Armando Mera y por otro lado... A ver, ahorita pasamos a ese tema. ¿Qué cosa? Tienes esa apertura para que el partido crezca. A ver, ¿tú cómo puedes entender que cuando se fundó Morena, en una asamblea participaron 7,000 personas? Sí. En 2 intentos, un primer intento fallido, luego un segundo intento, y se logró. Sí. Yo no soy, aquí lo reconozco, no soy miembro fundador. Estamos hablando de ahí del 2014. 2014. Y se construye con 7,000 personas. 8 años después ganas la gobernatura con 650,000 votos. Sí. ¿Cómo lo hubieras hecho si no hubieras tenido esa apertura? ¿Cómo lo hubieras hecho si no hubieras permitido ese crecimiento de partido? Ahora bien, pues han llegado muchos personas muy cuestionadas, sobre todo por los compañeros, precisamente, vienen de aquella, pues por supuesto que hasta yo lo resistí. Me gusta mucho cómo lo define Noroña, porque dice, ahí están los que me aventaron huevos la vez pasada, pero bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Fíjate que Andrés Manuel hace una sentencia en su libro Gracias, que vale para este tema. Pues que todo aquel que venga al movimiento tendría derecho a que le diéramos la oportunidad o el beneficio de la duda a reivindicarse. Entiendo. Él, un humanista, sí. esencialmente establecía que todos merecen otra oportunidad. Es una cosa muy cristiana esta, ¿no? De arrepentirse y... ¿no? Bueno, el cristianismo esencialmente es humanista.
Sí, estoy de acuerdo. Esencialmente es Estoy de humanista. Entonces se establecía que habría que otorgarles este beneficio de la duda. Y desde ese propio humanismo, yo digo que si nuestro movimiento es rencoroso, Ujú. que si venimos por revanchas, Sí, sí, sí. no, está bien, se incorporan, ahora tienes una oportunidad. Y aquí lo importante es que se vengan a sumar al proyecto. O sea, Ajá. si fueron sujetos de algunas prácticas que nosotros condenamos, que nosotros combatimos, pues ya no tendrá cabida en el movimiento. La oportunidad ahí está, Ujú, ujú, ujú. ¿no? Y a caminar en los propósitos y en el sentido de la cuarta transformación. Esa es tu oportunidad de reivindicación Sí, sí, sí. política, social y en todos los sentidos. Pero también otro elemento muy importante, Alberto. De todos los que han llegado, si a alguien le surge de su pasado un acto de corrupción, de deshonestidad, Aunque venga de la izquierda, de ¿no? represión de cualquier, sí, claro, pero sobre todo estos Nuevos elementos. cuadros recién incorporados que pues, han sido sujetos de una fuerte crítica y muchas veces justificada de la militancia. Sí, sí, sí. Si de ellos les surge en su pasado cualquiera de estas cosas, pues tendrán que enfrentar sus consecuencias legales, políticas, sociales y de toda índole, y que Morena no será un manto de impunidad. Sí. Morena no solapará alguna de estas cosas que pudieran surgir. Entonces, tenemos que tener esta apertura. Necesitamos ganar elecciones, el famoso pragmatismo. Ajá. En la pasada elección, Ajá. ¿no? Tan cuestionado el método y todo ese tipo de cosas. Siempre es cuestionado, ¿no? Sí. No he encontrado en tantos años algún método que deje satisfecho Sí, no. a todos. Tan cuestionado, pues teníamos la responsabilidad del plan C. Ujú. Sí, que de la votación de la reforma. Las mayorías elección calificadas, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos estatales. judicial. Ujú. ¿Por qué era necesario? Porque la transformación requería cambios constitucionales esenciales. En el primer tramo de Andrés Manuel López Obrador se tuvo la mayoría calificada en el 2018 y se lograron algunos cambios constitucionales. En el 2021 la perdimos. De hecho, en el estado de Hidalgo perdimos un distrito federal. De Pachuca. Huejutla. Ah, sí, en Huejutla tienes razón. Perdimos Huejutla y así en el país se perdieron varios y perdimos la mayoría calificada y quedó pausado los cambios esenciales que requería la Constitución para seguir avanzando en la transformación. Es cierto. Nos mandan un fuerte mensaje, el propio Andrés Manuel, la doctora Claudia, nuestros presidentes y dirigentes de partido, del plan C, de la necesidad imperiosa. ¿Y eso qué te lleva? Pues tenemos que ganar elecciones. ¿Cuáles son hoy los resultados de este plan C? Bueno, pues ya conocemos grandes reformas constitucionales, la reforma al Poder Judicial. Hoy tenemos un Poder Judicial que emerge de la voluntad ciudadana, ¿verdad? Que emerge de la voluntad del pueblo. Hoy tenemos que constitucionalmente el salario mínimo debe de aumentarse proporcionalmente a la inflación, Bueno, ya no por debajo de la inflación. Eso me queda claro. O sea, la votación trae estos beneficios. Claro. Como pudo haber tenido otro, ¿no? ¿Y por qué lo digo? No es porque se justifica. Ahí está la razón. Ahí está la razón de por qué perseguir el plan C y por qué tener buenos resultados electorales. Pero te voy a plantear un punto de reflexión. ¿Cuál es el límite del pragmatismo para ti? Como presidente Morena, no hablo Marco Rico, el político ideológicamente, ni es una pregunta de tipo personal. Te pregunto a ti como dirigente, ¿cuál es el límite del pragmatismo? Por ejemplo, cuando tienes a un elemento como Daniel Andrade, diputado federal de Morena por Huejutla, votó a favor del plan C en ese momento, pero viene con un señalamiento, una acusación pública de violación. Sí. A ver, ¿cuál sería el límite del pragmatismo ahí? Ahí hay una línea muy delgada. Fíjate que tenemos un sistema judicial en México y que se logró gracias a las luchas de izquierda. Sí. La presunción de inocencia. Sí. La presunción de inocencia. Una cosa es que se te señale y otra cosa es que se te condene, se te sentencie por ese acto. Pero tú sabes. Mientras más el señalamiento, sí, hoy
y ahorita... Tú sabes cómo es la violencia de género, sí, claro, ¿no, Marco? Claro. Pero cuidado, es una línea delgadísima. Y le tenemos que seguir apostando a la presunción de la inocencia, porque no podemos regresar a esos años donde a través de tortura, hostigamiento, maltrato, te sacaban las confesionales, a través de pruebas fabricadas te condenaban. Las cárceles estaban llenas de personas, ¿no?, que nunca se les reconoció la presunción de la inocencia. Cuidado con eso. Pero ¿sabes quién es? Pero ¿sabes que, por ejemplo, quién nunca ha sido condenada por sus actos? El Bester Gordillo. Sí, claro. A ver. Presunción de inocencia, por ejemplo, con alguien así. Es decir, o sea, a eso me refiero. Vea, es muy interesante ver sí, hasta claro, dónde está el límite, ¿no? Entonces, yo no sé si ya acabó el proceso del que fue señalado el diputado o no. Si tenga un proceso judicial. No lo desconozco. Porque luego armamos debates con respecto a las carpetas de investigación anteriormente conocidas como averiguaciones previas. Sí. Cuando esas deben de tener total secrecía, no puedes entorpecer una investigación haciendo público cómo va una carpeta de investigación. Lo desconozco completamente, pero hasta ahorita no tenemos ningún solo elemento de sentencia. Hay un señalamiento, ¿no? Hubo un señalamiento, pero no tenemos ningún elemento. Ahora déjame decirte no tenemos ningún elemento de convicción plena de que haya sido pero así hay un montón de gente, Marco, ¿no? de tipo de actos. Así hay un montón de gente. Estamos en una delgada línea con esto. Sobre todo en los temas de violencia, de género, de acoso, etcétera. Claro. Es una línea delgada. Tan es así que hoy ya se procesa con el famoso Yo sí te creo. Y creo que es correcto porque hay que atender de manera primaria a la víctima, ¿no? Está bien, pero se contrapone contra el otro, el principio de presunción de inocencia. Y luego, y ya será tema de otro, si quieres de otro programa, nos preocupa que pueda haber uso político en algunos casos. Nos preocupa que se desvirtúe las dos grandes conquistas, tanto la mujer exactamente. En el tema de que sea escuchada y sea atendida cuando sean temas de violencia, claro, como el tema de la presunción de la inocencia de cualquiera. Porque mira, en este caso como en otros, para no personalizarlo, dejarlo en un tema de si fue condenado o no fue condenado, es un tema que cae en lo legaloide, que deja por fuera muchos análisis, como por ejemplo las condiciones sociales, culturales, económicas de una mujer, en este caso particular, por ejemplo, que no permitió, por ejemplo, acceso a la justicia. Es decir, hay en medio de un montón de circunstancias que me parece, ahí sí una apreciación totalmente personal, que no deberían quedarse fuera del escritorio en un partido como Morena, ¿no te parece? Sí, claro. Te insisto, o sea, no tuvimos elementos de convicción plena. Estaríamos nosotros también cometiendo una arbitrariedad en todo el sentido de la palabra y en el reconocimiento de los derechos humanos de todos, de cualquiera. De cualquiera, tanto de quien acusa como de quien se le imputa. Entonces, si nosotros tenemos elementos de convicción plena, te doy mi total palabra que ese tipo de candidaturas no van a proceder. Claro. Ahora ya se formó una comisión, ¿no? De estas de evaluación de... Sí, ya hace meses se conformó una comisión que va a revisar para aquellos personajes que vienen de otros partidos que hayan tenido una posición destacada, dirigente, representativa y gubernamental. ¿En Hidalgo se va a hacer algo parecido? Sí, claro. Ahorita si llega alguien y solicita una afiliación, dame el nombre de cualquier personaje, se tendrá. Hay personas, sí, claro. Hay personas, ¿sabes qué? Pues sí, tu caso se lo vamos a remitir a la comisión. A ti, ahí sí te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo te hace sentir todo esto, Marco? Es complicado. Llegas a tu casa y dices, puta madre. No. A ver, sí es complicado. Mira, porque esta parte nace de cómo tienes que cuidar los equilibrios, los límites del pragmatismo y ese tipo de cosas. Te voy a platicar una anécdota, ¿no? Y aquí en algo público. Recién asumo la presidencia del partido, a los 2-3 meses.
se anuncia el rompimiento de Omar Fayad al PRI. Sí. ¿No? Sí. Y yo ni más pronto que perezoso, inmediatamente fijo posicionamiento. Bueno, por lo demás me lo abordan. Y establezco que Omar Fayad no debería tener cabida en el movimiento. Sí. O presidente de partido. Sí, y ahí está la evidencia testimonial. Sí, ofrecer una conferencia de prensa. Sí, mediática, no tiene cabida. Y a los 8 días, nuestro presidente, líder, habría que saber cuáles fueron las consideraciones que él ponderó para transitar con Omar Fayad. De esas a veces son las complicaciones. Sí. Yo te digo que es como un equilibrista. Que hay que transitar y vaya, tengo elementos para decir por qué no Omar Fayad debería estar dentro del movimiento, ¿no? Pero bueno, se transitó así, y son de las cosas que cuando llegas acá, ahora a tragarte eso, ¿no? Es complicado. Sí, claro, es complicado. ¿Era más fácil en el PRD, Marco? No, nunca. La izquierda siempre, históricamente ya lo comentábamos hace rato, es convulsa, es difícil, es complicada. Fíjate que tuvimos un evento y de una asamblea cuando toma protesta nuestra presidenta Luisa María Alcalde. Nos hace el honor de visitarnos acá en Hidalgo, hacemos una asamblea y donde los famosos abucheos al presidente del partido. Que no para, ¿no? Sí. Porque, entonces, perdona, que no faltan más bien. Me decían, me preguntan, oye, pues qué impresión te da, pues que ya vamos avanzando. Antes en la izquierda nos agarramos a sillazos, ahora ya nomás son abucheos. No, nunca ha sido fácil dentro de la izquierda. Fíjate que esa historia de los balazos, bueno, sobre todo en el PRI, antes Partido Nacional Revolucionario, antes de ser PRI, ¿no? Arreglaba las cosas a balazos porque eran puros generales de la revolución y así solucionaban los conflictos. Y bueno, habría que reconocerle al PRI que nace con una esencia de izquierda. Sí. Nace como una esencia de los movimientos sociales y revolucionarios. Oye, Marco, tú transitaste con Isidro Pedraza Chávez. Sí, claro. Fallecido en el 2020, 21. Sí, 20. Ex senador de la República por el PRD, líder de la UNTA después de la UFIC, a la cual tú perteneciste también, a las dos, ¿no? No. ¿No perteneciste a la UFIC? No. Yo tuve la oportunidad también de dirigir una organización, se denominaba coalición, se denomina porque ahí está todavía la organización, Coalición de Organizaciones Democráticas. La CODUC. La CODUC. Ok. Pero tú estuviste en el grupo de Isidro Pedraza. No. Fuimos muy buenos compañeros, cada quien en su trinchera, cada quien en sus métodos y sus formas, ya lo hablábamos hace rato, lo diversos que somos. Fuimos buenos compañeros, pero no pertenecimos al mismo grupo. Obviamente, por cierto, yo tengo otra característica, soy muy institucional. Bueno, para ser presidente de un partido hay que ser institucional. Sí, claro, y cuántas veces fue candidato Isidro, cuántas veces, por supuesto que lo apoyamos y lo respaldamos. Y quien haya sido candidato en ese entonces del PRD, lo apoyamos y lo respaldamos. Y así lo estamos haciendo también en Morena. El líder de la CODUC era el profesor Luciano Cornejo, ¿no? Un tiempo lo fue. Anteriormente Alejandro Hernández Ballina. Luego fuiste tú. Susana Recendis. Después Luciano y luego tu servidor. Sí. ¿Qué trajiste a Morena de toda esa experiencia, Marco? Bueno, pues primero la sensibilidad que adquieres de luchar en las calles, de conocer las verdaderas causas por las que tenemos que actuar, las necesidades, las complejidades que tiene, bueno, en este caso, los campesinos, las complejidades de gestión gubernamental, de atención gubernamental. Y eso te hace sensible. A cualquier tema que tenga que ver con que lo tengamos que reivindicar. Te hace sensible para estar del lado del pueblo, ¿no? Y de todo eso que me traigo a Morena, que siempre tenemos que priorizar y escuchar al pueblo. ¿Tú fuiste de los chuchos? Sí. Sí.
Cuéntame esa parte, porque se supone que los chuchos eran el ala derecha del PRD. Se supone. ¿Y no? No fue así. Cuéntame. Creo que después cayeron en la deriva. Lo he dicho abiertamente. Digo, fueron los que liquidaron al PRD. Marcamos distancia. Mira, yo me incorporo en el movimiento por allá del año 98-97 a través del Barzón que dirigía en esos años Antonio Salim. Hoy regidor del Mineral de la Reforma. Y a nivel nacional, Alfonso Ramírez Cuellar. Cuellar. Muy cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy muy cercano a la presidenta. Sí, bueno, Alfonso tiene una trayectoria enorme en la lucha desde la izquierda. Ahí es cuando nos incorporamos. Y la primera batalla interna, porque en el PRD se hacían elecciones internas. Ajá. Y la primera batalla electoral que me tocó vivir interna en el partido, se disputaba la presidencia nacional del partido y se postulaba Jesús Ortega, Amalia García, pero nosotros apoyamos a Félix Salgado Macedonio, fíjate más. Órale. Estaba compitiendo. ¿Nosotros, Coduc? No, en ese entonces Barzón. Barzón. En ese entonces Barzón. Nos fuimos con Félix Salgado. Con Félix Salgado Macedonio. Y fue hasta mucho después, por allá del año 2002, como nos incorporamos a Nueva Izquierda. Y nos incorporamos a Nueva Izquierda porque tuvimos un encuentro con el profesor Luciano Cornejo y decidimos caminar y participar. La verdad es que todavía en ese entonces no había una plena identidad de esto es Nueva Izquierda y todo ese tipo de cosas. Nos fuimos dibujando a partir de que el PRD reconoce el problema tribal que tiene, de las famosas tribus. ¿Era el año 2000, 2001? 2002, 2003, 2004, por ahí sí. Ajá. Y nos empezamos a acuerpar entre nosotros. Decirte, en el 2006 Jesús Ortega fue su corredor de campaña de Andrés Manuel. Decirte que tuve la oportunidad de estar todos los días del plantón en el Zócalo, todos los días en el plantón del Zócalo. En ese entonces, fíjate, yo trabajaba con Guadalupe Acosta Naranjo. Oye, pero no lo digas muy fuerte porque... bueno, pues es que... Todos entregados a la derecha, Marco. Por eso, a ver, en el 2006, ahí estuvimos en el plantón. Todos. Ajá. Andrés Manuel fue candidato del PRD. Acompañamos a Andrés Manuel. Total. Por iniciativa y convicción personal. Yo estuve todos los días, yo me pude haber regresado. ¿Por convicción personal? Sí, me pude haber regresado una semana. No, ahí estuvimos todos los días. Pues nos íbamos a bañar a unos baños ahí que están en Isabel la Católica. Muy bien, se los recomiendo mucho. Caray. Sí. Bueno, entonces, por convicción personal. O sea, ¿se van todos juntos a bañar o qué? No. Bueno, entonces ahí estuvimos y acompañamos en todo momento la batalla de Andrés Manuel. Empezó a haber distanciamientos, complicaciones internas. Y yo lo decía institucional. En el 2012, Andrés Manuel vuelve a ser candidato por el PRD, por supuesto. Y después de que no logramos la victoria en 2012, lo acompañamos en toda la ruta, en toda la lucha, él decide emprender el camino de Morena. Yo me mantengo en el PRD y ya empezamos con las diferencias. ¿Tú ves que se opuso a Andrés Manuel? Sí, no. Sí. No, a ver, sí, porque así era el debate interno del PRD. O sea, espérame. Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Acosta Naranja no querían que López Obrador fuera el candidato. En el 2012. En el 2012. Sí, es cierto. ¿Tú te adscribiste a esa posición? No. O sea, tú sí querías que López Obrador fuera nuevamente candidato. Contrario a lo que decía tu grupo. A ver, no. Lo que pasó en el 2012 fue que compitieron por la presidencia de la República, por la candidatura de la presidencia de la República por el PRD, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel, y se sujetaron a una encuesta. Sí. De todo este proceso sale Andrés Manuel. Sí. Y yo te lo caso, yo soy institucional. Vamos con Andrés Manuel, pues. Ajá. Y ya se empiezan a ahondar esas diferencias, ¿no? Manteniendo esa institucionalidad, y soy de los que daba el debate interno, ¿no? De pues mantener alianza con Andrés Manuel, aunque él fuera en Morena, ¿no? Mantener. Y ahí es donde empieza a desdibujarse el PRD. ¿Tú querías que fuera Marcelo el candidato?
Sí, claro. Sí, yo simpatizaba con Marcelo. Ok. A ver, Marco, perdóname, no quiero hacer un salto tan abrupto, pero para aprovechar el tiempo. ¿Todo eso te llevó al PES, al Partido de Encuentro Social en No. San Luis o dónde No, fue? no. Yo renuncio al PRD en el 2018. O sea, ¿no te dijeron los chuchos vete al PES? No. Ya estaba marcada la instancia. Ok, o sea, ok. desde antes ya estaba Cuéntame marcada. esa historia, Marco. Cuéntame esa historia de cómo llegaste al PES y por qué. Ahí voy. Nosotros salimos del PRD 2 o 3 meses antes de la elección constitucional de 2018. 2018, sí. De hecho, promovieron mi expulsión porque yo vine a refrendar y manifestarle mi apoyo a Andrés Manuel. ¿Ah, sí? Siendo yo de la dirigencia del PRD. ¿Quién te expulsó? No me expulsaron, pero promovieron mi expulsión y antes de que surtiera el procedimiento y todo, ya les llevé mi renuncia. ¿Quién era presidente allí? Era presidente Héctor Chávez. Héctor Chávez. Pero yo le entregué mi renuncia. Okay. Hace unos días, acomodando mis papeles en este tiempo de vacaciones, me la encontré. Un día la voy a enseñar para que vean desde cuándo me separé del PRD y ahí caminamos en la paz. Okay. Tuve acercamiento con algunos morenistas, que no estaba el proceso abierto, que no había afiliación. Uh-huh. Esperábamos alguna invitación en el 2000, después del 2018, 2019, fue pública nuestro respaldo al movimiento, pues no lo recibimos. Y yo te voy a hacer, y con toda sensatez, sí, claro. Yo no quise acercarme porque siempre la pretensión de que vas por un cargo, ¿no? Que íbamos por un cargo, ¿no? La verdad es que no, apoyamos, siempre respaldamos la causa detrás de. No veíamos vía por donde acceder y participar política y electoralmente con la Cuarta Transformación más que con el PES. Pero el PES pierde registro. ¿En San Luis Potosí dónde fue? No, pierde registro en todo el país. No, pero tú estás en el PES, pero en otro estado, ¿no? No. A ver, pierde todo el país y nos inviten a participar. Y el PES fue aliado de Morena en el 2018. Totalmente. Platicamos con su dirigente nacional, nos invitó a participar en la reconstrucción y el rescate del registro del PES y tuvimos una condicionante, ¿no? Caminar con la Cuarta Transformación. Entiendo. Y en mi caso una segunda condicionante, y no me dejará mentir el dirigente nacional del PES, que mis posiciones personales con respecto al matrimonio igualitario, con respecto a la libre determinación de la mujer en su cuerpo. Todo lo que el PES no defiende. Era inamovible. Era el reconocimiento a la diversidad. Caíste en un partido evangélico, Marco. Así es, sí, era complicado, pero las vías en Hidalgo. Que te metes en la vía en Hidalgo estaba cerrada, no, pero yo no perdí claridad. O sea, nosotros no perdimos claridad ni rumbo. Bueno, total, se logra el objetivo. Esperábamos aún una invitación en el 2020 y Pablo Vargas no me dejará mentir. Nosotros cuando estábamos transitando el PES apoyamos a Pablo Vargas. La candidatura a la presidencia municipal de Pachuca. Así es. Yo transité ya en esta idea del PES y todo. Todavía en un gobierno de izquierda aquí en Pachuca, encabezado por la doctora Tania, sin perder perspectiva ni identidad. O sea, tenemos claro las cosas. Eso es lo que te genera, y eso lo tenemos que observar, el sectarismo de los partidos. Ok, a ver. Hubo un momento de sectarismo en Morena donde no había afiliación. Sí. La vía de participación electoral y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues, y participamos y apoyamos al doctor Pablo con toda convicción y todo este tipo de cosas. Luego nos piden ir a luchar a Sinaloa, ¿no? Sinaloa. A Sinaloa como delegado. Delegado. No presidente estatal, sino delegado nacional. Así es, no, delegado. Nada más fue un tránsito de 3 meses. Entiendo. Y fuimos a apoyar. Y fíjate lo que son las cosas. El candidato a gobernador del PES en Sinaloa fue el exregidor por Morena en Culiacán. Okay. Fundador. Y la gran mayoría de candidaturas allá
eran de ex morenistas que no fueron incluidos. Y ese tipo de cosas. Okay. Con toda... O sea, morenistas que no encontraron espacio en Morena en ese momento, claro, y que... A ver, aquí el pragmatismo. Sí. Manténlos dentro del movimiento de la Cuarta Transformación. Que en ese momento, entonces... Claro, así es. Okay. Era el PES, porque el PES no podía ir coaligado, porque era un partido de nuevo registro. No podía ir coaligado con Morena en el proceso 2021. Y ya había perdido el registro nacional. Ya había perdido. Y no retuvo su registro en el 2021. Y otra vez quedamos en el limbo. Entiendo. ¿Cómo llegamos a militar en Morena? Recibimos la invitación para participar por parte del hoy gobernador Julio Menchaca en la campaña, en el proceso. Nos adherimos, nos sumamos. Tal cual, sin ningún propósito y sin una ambición particular personal. Vamos a apoyar al licenciado Julio Menchaca Salazar. Se logra, ganamos la gobernatura. Jamás, y no me dejará mentir el gobernador, quedamos condicionados o le condicionamos algo a cambio de nuestro respaldo, de nuestro apoyo. Convicción plena nuevamente. Lo apoyamos, pasa el proceso y todo, y Morena abre su proceso para elegir consejeros estatales. Okay. Y se lo abre a la ciudadanía en su totalidad. Apertura total. ¿Cómo sucede hoy en día? Sí, como se están constituyendo los comités de defensa, claro. Se abre totalmente Morena. Y creo que fue una decisión muy, muy acertada, correcta. Entonces, en este mecanismo tú llegabas, votabas y con ello quedabas en automático. Te llevabas un formato de afiliación y con ello quedabas automáticamente afiliado. Y te inscribiste. La fortuna de lograr una consejería. Maravilloso, ok. Aún, y hay muchos que no me lo pueden creer, pero sin la idea de yo ser presidente. ¿A ti no te habló el gobernador? Hoy gobernador te dijo, no, Marco Antonio Rico, quiero que tú seas el presidente de Morena. Nunca. Okay. Nunca. Sin la idea de ocupar un cargo dirigente dentro del partido. Ya éramos consejeros. Se empiezan mediáticamente a barajear nombres. Obviamente por el antecedente, por el pasado, pues sale el nombre de tu servidor y es cuando empieza a formarse la idea y la posibilidad de poder ser presidente del partido. Y te lo puedo decir, yo creo que pues la larga vida burocrática dentro del PRD, partidista, el activismo social que siempre mantuvimos, pues fue lo que nos dio la fuerza y el reconocimiento de muchos compañeros para lograr la presidencia del partido. Oye, ¿y hasta cuándo vas a ser presidente? Porque una cosa que se ha hablado mucho es que sí hay elección, no hay elección. 2027, pasando el proceso 2027. Falta un rato. Así es. Pero eso es antes de la elección de la gubernatura, ¿no? Es un poco riesgoso que salga la presidencia de Morena antes de la asociación gubernamental. Pudiera ser, pero ya vamos a tener una estructura que pudiera resolver quiénes pueden ser nuestros futuros o futuras dirigentes. Precisamente estamos en una etapa de la constitución de los comités de defensa de la transformación, donde la gente dispone quiénes son su presidente, su secretario, sus referentes por cada sección. Creo que tenemos que validar esa estructura en la toma de decisiones de todo lo que venga para darle fuerza y legitimidad a las decisiones del partido. Entonces, muy probablemente que esta estructura sea fundamental para los futuros de la estructura de dirección del partido. ¿Avisarás un proceso complicado de cara a la elección de las elecciones municipales y legislativas del 2027? Sí, por supuesto, siempre será complicado. Un partido grande tiene problemas grandes en la toma de decisiones, ¿no? Tienes razón. Como una familia grande tiene problemas grandes, sí, ¿no? Hoy Morena sigue contando con un enorme respaldo ciudadano, con una enorme confianza de una gran mayoría del pueblo de México, y esto a todos los que aspiran se les hace muy atractivo.
¿Cómo le vas a hacer para Hay que quienes aspiran legítimamente Ajá. en un tema de pertenencia al movimiento y al proyecto, y hay quienes ven la oportunidad. Habría que decirlo. A veces es muy difícil distinguirlo, pero existe como tal. Bueno, eso y otras cosas hacen un sistema complejo. Por supuesto que seguirá siendo la encuesta la forma en que se definan las candidaturas. Lo ha reafirmado y se ha comprometido nuestra presidenta Luisa María que ese será el método. Decirte que se está priorizando la coalición con los partidos que han venido caminando. Pero hay partidos que no quieren ir con Morena, ¿eh? Pues el PT, adelante. El Verde. ¿Ya lo platicaste con los partidos? No, todavía no. Estamos esperando, por supuesto, que esta facultad de las coaliciones es del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Pero aquí en el Estado? ¿No lo todavía platicas? Todavía no. ¿Cómo lo ves complicado? Obviamente, ¿no? Que cuando se haga el anuncio y se muestre la voluntad de los partidos que quieren ir en coalición, pues iniciaremos las pláticas, los acercamientos, ¿no? Para, también ser respetuosos hasta con los otros partidos políticos. Dime la verdad, ¿por qué no quieren ir con Morena, PT, Verde? No lo sé. Desconozco el fondo de por qué no quieran ir. Han marcado una distancia. De hecho, el dirigente alguna vez del PT dijo, entre más lejos de Morena, mejor. Pues algo lamentable porque tenemos que identificarnos como partidos del movimiento. De alguna u otra forma, uno grande, otro chico, uno gordo, el otro flaco, como tú quieras, pero somos parte del movimiento que si no nos pusimos de acuerdo, en términos hasta de espacios, ¿por qué no decirlo? ¿No? Eso no tiene que decir, oye, entre más lejos... y depende de mejor, eso. O sea, es una cosa de históricamente, considero yo que se ha luchado por causas. Fíjate nada más, yo he dicho, hace rato te decía, siempre, desde cualquier trinchera, hemos respaldado el movimiento. Nos hemos pronunciado a favor del fortalecimiento del movimiento. Desde cualquier trinchera. Y si estás dentro del movimiento, no puedes decir, con creo que es una actitud, pues, difícil de compartir, ¿no? ¿Pero es una cosa de espacios, Marco, o de rencillas entre personajes? ¿Por qué no? No, yo creo que en primer término de espacios, ¿no? La verdad es que no tenemos alguna diferencia personal con algunos de los dirigentes del PT. Tengo muchos amigos ahí, a los cuales aprecio, ¿no? No tengo ningún agravio en contra del dirigente o personal en contra del dirigente del Partido del Trabajo, tampoco contra los dirigentes del Partido Verde Ecologista. Ahora, el del Verde de México. Del Verde tendría que ser más sencillo porque lo llevan Cuauhtémoc Ochoa, quien es senador por Morena. Yo sé, es senador por Morena, ratificó su afiliación a Morena y es un activo de Morena. Pero es el mandamás en el Verde, Marco. Pues sí, es una corrida que existe, pero a mí lo que me consta es que está afiliado a Morena y es senador por Morena. A ver, pues aún que fuera como tú dices, aún así no es sencillo la construcción. Debería ser más fácil, digo, si él es el que manda. De una coalición, mira, vamos a decirlo tal cual. O sea, vamos a decir, oye, yo traigo a José en Actopan, pues yo traigo a Juan en Actopan y es mejor que yo, y cada quien defiende, ¿no? A sus aspirantes y todo ese tipo de cosas, o sus proyectos partidistas, y a veces no hay punto de conciliación. Bueno, ese es un punto de rompimiento. El otro pudiera ser, pues, el número de espacios, ¿no? Que le pudiera corresponder. Esa es otra complicación. Habría que decirlo. Fíjate, precisamente el PT, con respecto a lo que pasó en Veracruz, decía, es que nos daban muy pocos municipios, ¿no? También es válido el argumento y se entiende. Entonces aún falta un tránsito, pero vamos a hacer todo lo necesario y lo posible porque se transite con los partidos de que han venido caminando la cuarta transformación, y en el caso de Hidalgo habría que decirlo, incluirá la Nueva Alianza. Ok. Déjame hacerte unas últimas preguntas, ahorita que estamos a punto de terminar el espacio. Digo yo que son preguntas para la nota. Oye, ¿candidatura para mujer, sí o no? Sí, a la gobernatura. Totalmente. ¿De 2 años o de 5? Yo soy de la edad de 5.
¿Por qué hay quienes quieren que no? No los entiendo. A ver, mira, tenemos deudas históricas. Y la transformación, el proyecto de transformación, esencialmente reivindica esas causas históricas. Tenemos una deuda histórica con la mujer. Sí. En respecto a la gobernatura y de muchos espacios, por cierto. Sí. Fíjate, en el pasado proceso 2024, la medida que se tuvo que llevar a cabo, la cual celebramos, reconocemos y aplaudimos, de municipios exclusivos para mujeres. ¿No? Y aún así se postularon hombres por la vía independiente. Nada más, aún así hay quienes dicen, oye, atentas contra mi derecho. Oye, estamos hablando de reivindicar una deuda histórica. Entonces, no puede haber reivindicaciones pequeñas. Ok. O placebos. Sí. O migajas, limonas en esta reivindicación. O sea, hay quienes coloquialmente le llaman la minigubernatura. Hay columnistas, periodistas, analistas llamándole la minigubernatura de manera muy coloquial, hasta despectiva. No, creo que tenemos que transitar en una reivindicación auténtica. Sí estoy a favor de los 5 años, se los fui a decir a mi fracción parlamentaria. Es mi posición personal. Sí. A favor de los 5 años y estoy a favor de la exclusividad de la mujer. Ya me han dicho, oye, pero ya salió la doctora Claudia, pues es un tema a debatir. Sí. Ella es más, no figura postura, pidió que se revise la constitucionalidad del asunto. Bueno, más allá de lo que sea constitucional o no sea constitucional, yo estoy convencido que entre mayores garantías demos para reivindicar esta deuda histórica, mejor, y una de ellas es la exclusividad de mujeres que puedan competir para el cargo. Gane quien gane. Gane quien gane. Comprendo. Será mujer y estaremos reivindicando con esto. Luego me dicen, oye, de 2 años, bueno, pues en el 30 no queda cancelada la posibilidad que sea otra vez mujer, porque seguiremos teniendo una deuda histórica. Sí, claro, no se acaba con una sola vez. vez. Que se abra el debate en su real contexto. En su real contexto. Sin eso de cálculos políticos, de qué va a pasar. No. Es un poco misógino también, ¿no? Pues podría ser, ¿no? Pero esto de que los dirigentes de los partidos pues estamos obligados a hacer los cálculos políticos y qué va a pasar. Y los equilibrios. Y qué viene y todo ese tipo de cosas. No, a ver... precisamente por eso se fueron generando esas deudas de carácter histórico con sectores que fueron marginados, violentados, discriminados. Sí. ¿No? Por esos famosos cálculos políticos. Fíjate, la reivindicación de la mujer inicia precisamente de espacios de la mujer en el PRD, reconociendo que de cada 3, uno tenía que ser de género distinto. Ahí se empezó y fue el PRD primero que puso el 50-50. Sí. ¿No? O sea, una lucha de la izquierda. Por supuesto, estaba Andrés Manuel dentro del partido y todo eso. Sí. En donde validamos ese tipo de cosas. Entonces, mi posición personal es sí, 5 años la mujer, sí. Deberíamos de postular exclusivamente y que sea la Suprema Corte que lo revise. Y que declare si es constitucional o no, pero sentar el precedente. Bien. El precedente en el estado de Hidalgo, que el legislativo está atendiendo un tema de reivindicación histórica. Ahora ya dame la baraja. ¿Quiénes ves? Muchas. Espera. Con mejores posibilidades. Es decir, porque se abre la convocatoria, pues obviamente cualquier mujer se podría inscribir. Claro. Pero Morena, como todos los partidos, tiene a sus figuras, a sus liderazgos, a sus caras visibles. Mira, estoy pensando en el 27, ¿no? Todavía no. Este tema de reivindicarla, pues puede ser cualquier mujer. Sí. Cualquier. Pero dame 4 nombres. Cualquier mujer, muchas. No es así. A ver, no podría yo especular en absolutamente nada de. ¿Ya platicaste con ellas? Ya está todo el mundo. Bueno, a ver, vamos, la voy a poner así. De las que mediáticamente ustedes manejan. Ustedes. Sí, claro, pues ustedes son los que generan la especulación y todo ese tipo de cosas. No ha faltado quien levante la mano, que si quiere, está bien. Afortunadamente, de todas las que se mencionan, tengo una excelente relación, tengo una excelente comunicación. Creo que todas han mostrado un alto grado de madurez en el tema de esperar
dirían los viejos, ¿no? Los tiempos, ¿no? De priorizar lo que se tiene que priorizar ahorita en el tema de la transformación, y luego estaremos hablando de quién pudiera ser la candidata. Lo que sí te puedo aquí de una vez firmar, sentenciar, es que Morena postulará a la mujer. Ok, ahí está la nota, colegas. Oye, Marco, a ver, la segunda de cajón. ¿Quién manda en Morena, tú o Julio Menchaca? El pueblo. Sí. No, a ver, te voy a decir una cosa. Tengo una excelente relación con el gobernador. Un hombre que respeto y le reconozco. Uno, que es un hombre democrático. Demócrata. Es un demócrata. Es un hombre, pues por eso, jurista de leyes, institucional. Un hombre que ha sido respetuoso en la vida interna del partido. Nunca el gobernador me ha hecho lo que coloquialmente se decía tirar línea. ¿No? O sea, Morena no es un partido de Estado. No. Comentamos los temas. Pues por supuesto que hay un acompañamiento del partido Movimiento a su gobierno de respaldo total. Por supuesto comentamos lo que vemos bien, lo que vemos mal, etcétera. Y en un ámbito de total respeto. Entonces, sí lo reconocemos como el principal activo de Morena en el estado. Pero es como decían los periodistas, el primer morenista del estado. No, yo nunca he compartido ese término. Yo le pido el principal referente de la transformación y de Morena en el estado de Hidalgo. Fíjate que lo he comentado hasta con el gobernador. Ahí les va otra anécdota de un compañero que me llama, para que vean los compañeros de la vieja izquierda. Me dice, me cargó un asunto de tratarlo con el gobernador y me llaman de, oye, ¿qué pasó con el asunto que te encargué, presidente? Fíjate que no he platicado con el jefe. ¿Cuál jefe? Es el camarada gobernador. Como no lo llamó el compañero presidente. Sí, camarada presidente. No, el camarada gobernador. Está bien, ¿no, Marco? Sí, claro. Esa horizontalidad. Sí, claro, por supuesto. Y en esa parte, digo, la verdad es que mi más grande reconocimiento al señor gobernador en lo respetuoso que ha sido en la dinámica. Oye, pero una cosa es el gobernador y otra los que están abajo del partido. Bueno, ya abriremos otro programa para eso, ¿no? Oye, la otra pregunta que quiero hacer. ¿Te hiciste millonario cuando vendiste las candidaturas? Dice una vieja canción, Millonario de Lombriz. Cuéntame, a ver, ¿qué onda con eso, Marco? No, absolutamente. Que ya pasaste de vivir en Miral Reforma, ahora ya vives en San Javier. Por ahí leí a un colega. No, tienes tu casa en la calle Santa Araceli. No, mejor así. Número. No, la Providencia. No. A ver, es público. A ver, o sea, Marco, soy una persona pública y soy público. ¿Te hiciste millonario vendiendo candidaturas? Sigo viviendo ahí y no va a cambiar absolutamente. No, háblame de eso, Marco. Háblame de eso. ¿De dónde viene esto? Mira, de una fabricación que hicieron. Opositores y malquerientes o inconformes, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Retoman un audio de una empresa prestadora de servicios, estas famosas consultorías, ¿no? En donde una aspirante le reclama al consultorio y no quedé como candidata, tú me dijiste que haciendo todo lo que te iba que pagando las encuestas, yo iba a ser la candidata, me fallaste, algo así. Yo creo que es una consultoría que le ofreció todos este tipo de servicios que ofrecen ese tipo de consultorías, y le pide, exige, regresa mi dinero. Y después ponen una foto de este prestador de servicios conmigo. Okay. Pues yo voy a cualquier evento, cantidad de gente me pide una foto, todo ese tipo de cosas. Sí. Y ahí construyen, ¿no? Este gran mito de la venta de candidaturas. Pero estoy sujeto a la investigación que quieran, de quien quieran, auditorías, que vayan a la unidad de inteligencia financiera, que revisen mis estados de cuenta, que revisen mi patrimonio. Y no van a encontrar absolutamente nada. ¿Y por qué no van a encontrar nada? Porque no hay nada. No hay absolutamente nada. Y si alguien, que presente una denuncia formal, ¿no? Okay. Y nos apegamos a que quien acusa está obligado a probar su dicho. No dimes y diretes, no historias construidas, fabricadas, es proceso. Y que, por cierto,
Por cierto, en ese periodo, no hombre, surgieron de páginas, Pachuca Chismoso, Entérate Hoy, La Noticia Urgente, La Verdad de las Cosas y cantidad de espacios en las redes sociales replicando esta historia. No existe, no la hay. Y hoy seguimos caminando con la frente en alto, con la conciencia tranquila de haber actuado con toda sensatez y honestidad. Dos preguntas para terminar, Marco. ¿Qué tan a la izquierda está este gobierno del Estado? Bueno, creo que estamos transitando hacia allá. Estamos transitando. No ha sido fácil. Fíjate que yo digo que una de las herencias malditas que tenemos del antiguo régimen es la idiosincrasia. La política al estilo PRI, ¿no? Entiendo. Sí. O al estilo antiguo régimen. Bueno, que al final era al estilo PRI, era la única política que había. Claro, y aún tenemos esa idiosincrasia, no solamente sembrada en algunos funcionarios, sino sembrada en muchos activos de nuestro partido. Tenemos que trabajar más en la concientización de lo que significa este movimiento y lo que significa ser un gobierno auténticamente de izquierda. En lo esencial podríamos decir que sí, porque se están atendiendo causas, como yo te decía hace rato, que históricamente fueron olvidadas y abandonadas. Hoy vemos una amplitud en la cobertura de programas sociales, aquellos que la derecha condena, ¿no? Pero que son necesarias. Hay que acompañar y complementar la obra de Andrés Manuel. Lo está haciendo muy bien en ese sentido el gobernador. Hoy hay mayor inversión en infraestructura y sobre todo en aquellas localidades que mucho tiempo fueron abandonadas y olvidadas. Hoy vemos un gobierno austero, ya no vemos esas parafernalias. Otra de las anécdotas es que a veces, sí, parafernalias, de parte del gobernador, habría que decirlo. Vemos un gobernador cercano al pueblo. De parte del gobernador. Sí, la ruta de transformación. Por eso te digo que estamos en una... Porque hay quienes todavía quieren agarrar el helicóptero, ¿no, Marco? Transición, y lo vamos a condenar siempre. ¿Qué cambiarías para que fuera más de izquierda? Depende, o sea, de la urgencia con la que requieras estos medios, ¿no? Vamos, ahorita con el tema de las emergencias, claro. Bueno, sí, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, no siempre será condenable. En el último consejo, de Morena, hicimos un posicionamiento, un llamado a los municipios a que se conduzcan con austeridad, que cumplamos los propósitos de la Cuarta Transformación. Y fíjate, en este tránsito que estamos, en esta transición que estamos, pues por supuesto que vamos a revisar desde el partido, porque si algo no va a ser el partido es abandonar al pueblo. Y mucho menos alejarnos de los principios, programas y propósitos de la transformación. Eso no lo vamos a hacer en el partido. Entonces, cosas a revisar sobre todo en los municipios, y que vamos a tener ese acercamiento con los presidentes. Y bueno, pues aquí a través de ti te damos la primicia. A ver, presidentas municipales, ¿qué programas o acciones gubernamentales tienen de combate a la pobreza? Okay. No se puede decir que somos un gobierno de transformación si no tenemos acciones para acabar con la pobreza. Ya sea a través de programas sociales, ya sea a través de la inversión pública en infraestructura básica en aquellas, ya lo decía, comunidades que aún consideradas en alta y muy alta marginación. ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso? Desde los municipios. ¿Cuáles son tus protocolos de austeridad? ¿Cuáles son tus protocolos anticorrupción? Okay. Revisar que no se pierda cercanía con el pueblo. Se les ha pedido que se decrete el Día del Pueblo en todos los municipios donde gobierna Morena. Lo vamos a revisar qué municipios ya lo están llevando a cabo o no.
Y la otra que con la gobernabilidad que hay en los cabildos y todo, revisar el actuar de todos nuestros representantes populares, ¿no? Diputados federales, locales, regidores, síndicos, y que si van de la mano con los propósitos y principios de la Cuarta Transformación. ¿Qué he dicho? Bueno, pues somos un modelo, un proyecto político incipiente, naciente, que si se han cometido errores se tienen que corregir, que tenemos que entender que la gente sigue confiando en Morena y que no le podemos fallar. Entonces, lo que esté mal lo vamos a corregir. Ok. Y ahora sí, al gobierno del estado, ¿qué le quitarías actualmente para que fuera más de izquierda? Más austeridad, menos negocios al amparo del poder, ¿qué tipo de cosas? No, bueno, al contrario, sería fortalecer lo que se está haciendo bien. Ok. ¿No? Esta cercanía con el pueblo. Fíjate nada más, acabamos de tener un ejercicio inédito en el estado de Hidalgo. Se le consultó a la región Tula si querían a cabo el proyecto de economía circular. Sí. Y poco se ha dicho al respecto. Poco se ha hecho. Primero, un ejercicio inédito. Número 2, los opositores empezaron a generar una narrativa que aunque se perdiera, se iba a llevar a cabo el proyecto. Y aquí que se respetó la voluntad del pueblo. A Tlaxcoapan, a Titalaquia, nos dijeron no al proyecto y se respeta la voluntad del pueblo. Si alguien me pone un antecedente en el caso del estado de Hidalgo, de esa magnitud, bueno, podemos decir, no estamos transformando, eso ya existía. Es un modelo transformador, de escuchar y atender al pueblo. Esa es la cercanía que no, y esos mecanismos los tenemos que fortalecer y les tenemos que dar seguimiento de consulta al pueblo. Cuando son este tipo de proyectos de alto impacto, y esas cosas las tenemos que profundizar, la cercanía con el pueblo a través de las acciones gubernamentales como son las rutas de la transformación, transparentar recursos, ampliar programas sociales, ¿no? Entonces son de las cosas que se están haciendo bien. A ver, no hemos acabado. Uno va un poquito más allá de la mitad del camino. Y la transformación, yo le he dicho, miren, sobre todo con los presidentes lo he platicado, la transformación no es un proceso de 3 años. Va a ser un ejercicio de mediano y hasta de largo plazo. Requerimos más de 20 años, ¿no? Para corregir todo el desmadre que nos dejaron, ¿no? Para enmendar y reivindicar al pueblo de México y llevarlo a un verdadero espacio de justicia social. Entonces se están dando los primeros pasos desde mi punto de vista bien. Sí, hay cosas que se deben de observar, se deben de modificar, se deben de corregir y yo creo que lo estaremos haciendo. Estamos obligados a no fallar al pueblo. Correcto, Marco. Fíjate, ha sido la entrevista más larga que hemos tenido hasta el momento, ¿eh? No, y ya sentí que fue muy poquito. No, se quedan muchas preguntas en el tintero, Marco. La verdad es que hace muy bien este ejercicio de conversación sobre tantas cosas que hay. Y yo creo que hablando de izquierda y de la izquierda hidalguense hay preguntas infinitas, ¿no? Hay un cuestionario infinito y creo yo que se quedan muchas preguntas en el tintero. Seguramente. No, aquí estamos listos para la segunda, tercera. A ver, así como me preguntó, habría que hacer todo lo que me cuestionaste. Pues ese es el debate abierto de la izquierda. Sí, claro. No hay temas tabúes, no hay temas ocultos. Pues transparente. Bueno, me puede o no gustar tu pregunta, te puede o no gustar mi respuesta. Sí. Pero en ese ambiente creo que enriquece y fortalece mucho el formato. Déjame preguntarte algo rápido, algo breve. ¿Por Morena debió promover la consulta de revocación de mandato? Estamos limitados. Fíjate que. Porque lo hizo a nivel nacional con Andrés Manuel. Pero no lo hizo Morena. Lo hicieron a través de una asociación. Por eso. No me digas eso, Marco. No, por eso. No, lo hicieron a través de una asociación. Y aquí también había una asociación, 2 o 3 asociaciones. Pero Morena le metió. Claro. A ver, aquí también hubo morenistas promoviendo el ejercicio de revocación. Mira, pero tú dime, Morena debió promover no la revocación, la consulta. A ver, yo me pronuncié en un principio y fui duramente criticado por estos grupos promoventes
Y a mí, yo voy por la ratificación. Ajá. No, se llama revocación. Voy por la... El presidente del partido está limitado a participar. Ajá. Así me lo sentenciaron en un principio. Ajá. Y sí, efectivamente, hasta los medios de comunicación me lo confrontaron. Oiga, pero usted está... Pues sí, efectivamente estamos limitados. Pero pienso, yo no se trataba de la ratificación o de revocación, se trataba de la consulta, del derecho. A ver, del derecho hay muchas cosas que tenemos que revisar. Claro. A ver, ya está la ley. Bueno, ya se dio un paso. Ajá. Quedó probado que tiene algunas deficiencias que tenemos que corregir Sí. para poder dar mayores mecanismos y accesibilidad al ciudadano. Por decir, el tema del número de firmas, porque además quisieran quitarle cualquier número de firmas, pero tiene que venir legitimado. O sea, a ver, la revocación de mandatos, pues cuando hay una enorme inconformidad social, malestar social, desde el propio acopio de firmas ves que no es así, ¿no? No es así, la inconformidad social, más allá de la convicción que pueda tener yo o el Partido Democrático de ir a un ejercicio de estos, quedó de manifiesto que no hay esa gran inconformidad social que algunos pretenden ver que hacer ver que hay. Entiendo. No la hay. Pero bueno, tenemos que buscar mecanismos de mayor accesibilidad. Número 2, otro argumento que se dio, que cuánta cantidad de lana se requería, casi 300, 400 millones de pesos para llevar a cabo. Pues yo soy de la idea, y me llama la idea, que se empate con las elecciones intermedias en los ejercicios de revocación, los ejercicios de revocación de mandato. Y luego la otra, ¿no? La vinculación, el resultado que se debe tener, el porcentaje de participación para que sea vinculante una decisión. Porque si lo dejamos abierto, esos candidatos no los podemos quitar, porque si lo dejamos abierto, pues ahora resulta que a mí se me ocurrió llevar a cabo un ejercicio de revocación de mandato, nada más porque a mí se me ocurrió. Ajá. Hasta esa petición se tiene que legitimar. Insisto, bueno, pues si hay una gran inconformidad, pues adelante. Entonces mi convicción sí era llevar a cabo, ¿no? Pero la propia ley me establecía no poder participar, promoverla como partido político. Ok, bueno, ya con eso, por respeto a tu tiempo y de todo. No, a la orden. Pero Alberto, cuantas veces sea necesario. No, tú dale, no, si quieres, hasta que te dejo la parte 2 de una vez. No, porque me van a cobrar horas extras. Oye, Marco, fíjate, ya para terminar, quisiera dejarte la cámara y el micrófono como un espacio propio para que tú digas lo que tú quieras. No, yo te agradezco, insisto, repetir lo que ya comentamos. Primero, agradecerle al pueblo de México, al pueblo de Hidalgo, el respaldo y la confianza que le siguen teniendo al movimiento de la Cuarta Transformación y en este caso a Morena. Que la transformación no es un tema de 1 o 2 días, que es una constante, que es una permanente y que seguimos trabajando en aquello. Estamos viviendo tiempos complicados en el escenario internacional, que por cierto no lo abordamos. Bueno, que te digo vamos a iniciar jornadas en defensa de la soberanía nacional, de nuestras libertades, de nuestra democracia, a la cual los vamos a estar invitando y que reafirmamos aquí el enorme compromiso, a pesar de que pudiéramos haber tenido o tener algunos errores, de no fallarle al pueblo, seguir trabajando a favor de la transformación, de la redignificación del pueblo de México. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Marco Antonio Rico Mercado. Pero no eres nada de Benjamín Rico. No. No, absolutamente no. Nada. Ok. Muchas gracias por estar. Por favor, vuelve cuando tú quieras, porque además vienen tiempos donde hace falta mucho platicar contigo. Tú también invítame cuando tú quieras, hombre. Siempre en la disposición. Es un placer, también reconozco a ti. Muchas gracias. A un compañero gracias. De lucha, desde la tarea que haces periodística, gracias. Editorial, lo reconozco y te agradezco el espacio. Vuelve cuando quieras. Yo creo que es importante hacer este tipo de ejercicios de comunicación directa, porque, insisto, vienen tiempos turbulentos. Si hace falta platicar con el presidente. Hay que mantener la unidad en torno al movimiento, la unidad en torno a la patria. Correcto. Es todo un tema. Bueno, para no ser más largo esta conversación y con la promesa de que volverá muy pronto Marco Antonio Rico Mercado con nosotros a conversar sobre este y otros temas, y seguramente con una actualización de los temas que acabamos de tocar ahora, porque así es la política, cambia constantemente. Yo les agradezco mucho a nombre de Desde Abajo MX, de la agencia Ver Sonríe, del estudio Sonar Box. Muchas gracias a todo el equipo.
Por favor, denle me gusta, suscríbanse a este canal para poder llegar a cada vez más personas, porque sin duda alguna la palabra que aquí se ejerce vale la pena que llegue a todos lados y que llegue lejos. Soy Alberto Rodríguez. Nos encontramos en la próxima.